Paz, hermano, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios estar una vez más en su casa y con ganas de aprender, de estudiar. Quizás Jeremías tenemos algunos versículos dando vuelta por ahí en la cabeza y a veces lo repetimos o hacemos mención. Pero leyendo el libro y arrancando como están arrancando nuestros hermanos y en este caso también una parte me toca compartir con ustedes, vemos que no había buenas noticias, no había cosas que uno podría decir qué bien que la estaban pasando en aquel tiempo. La realidad nos venían relatando nuestros hermanos acerca de que Dios trató de levantar a una sociedad, a un pueblo que estaba caído, pero evidentemente no tuvieron intención de hacerlo. ¿Sabe qué? Quería primeramente tratar de meternos en este tiempo de estudio y de cómo se sentía este varón, este profeta. Acá en medio de nosotros tenemos uno que dedicó varios años de su vida a ser bombero voluntario. No hablé con él esto, pero yo entiendo que ante tragedias naturales, por ejemplo, cada vez que iban, se acercaban, por lo menos esto es lo que yo pienso y después daré otra cosa, pero como que el ambiente cambiaba, se veía que había nerviosismo o que de pronto las personas, como no era habitual ese momento, estaban de un lado para otro. Hace 50 años estaba en un barrio, en un lugar donde estaba residiendo, viviendo, y estaba como a 600 metros aproximadamente de un río, ¿sí? Y ese río que venía varios kilómetros, muchísimos atrás, pasando por muchas localidades, cuando llovía en demasía, todo eso filtraba y se iba a ese caudal. Así que, como no estaba dragado, hoy sí, pero en ese tiempo no estaba dragado profundo, empezaba el caudal a subir a las orillas e inundaba absolutamente todo. Una vez por año, una vez cada 2 años, nos tocaba salir con la familia, yo era pequeño, y salíamos, pero antes había que levantar las cosas y el ambiente que se respiraba era distinto. Sabiendo que el agua iba a venir y sabiendo que el agua no la podés frenar y sabiendo que este desastre iba a llevarte algunas cosas. Eso era tremendo. Saber que no podés hacer nada. Saber que de pronto estás ahí y el agua viene y el agua llevará lo que tenga que llevar y esperar con ansias que eso descienda y pase. Esto de no poder pararlo, esta atmósfera que se respiraba distinta. Quise hacer un paralelismo con Jeremías. Jeremías sabía que iba a venir el enemigo, sabía que no había posibilidad de que pudiera zafar el pueblo de esto que venían a invadir, a conquistar, a destruir. No había forma de frenarlo, ya Dios les había dicho que iba a venir. Nuestros hermanos hablaban acerca de cuántas veces quiso Dios enderezar sus pasos, pero no quisieron. Llegamos a Jeremías capítulo número 4, versículos 19 al 31. Ambiente pesado, creo que todos en esa ciudad sabían que estaba cerca. Escuchaban, y lo vamos a leer ahora, las trompetas del enemigo. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? No estaban en el mejor de los momentos. Y aunque uno sabe que venía el enemigo, que pasa ahora también, pensamos que el enemigo está afuera, pero el enemigo estuvo trabajando mucho tiempo adentro. Por consecuencia de ese trabajo, estaban viniendo estos. Agarra su Biblia, Jeremías capítulo número 4. Vamos a leer del verso 19, vamos a desglosar de a poquito, ojalá que nos dé el tiempo. Y dice el verso 19, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Se agita dentro de mí, no callaré porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía,
pregón de guerra. Imagínese esto que le digo, el dolor de una persona que no podía frenar la situación, el dolor de este profeta que ya había hablado con Dios, que Dios le había dicho absolutamente lo que iba a pasar, no poder detenerlo. Dolor más dolor, se preocupó por hablar, se preocupó por anunciar, se preocupó por quizás enderezar los caminos de ese pueblo, pero el pueblo no quería. Verso 20, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Los hogares, eso que traía protección, le estaba hablando que iba a ser destruido, que no iba a quedar nada. Ya lo estaba viendo, quizás en una forma de desahogo estaba escribiendo esta crónica de lo que estaba experimentando aquel varón en aquel pueblo. Se respiraba distinto y venía cada cosa peor. Verso 21. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Son hijos de ignorantes, le dice. Pareciera que ya los padres no se habían preocupado en hablar de las bondades de Dios y de serle fiel. Y le estaba diciendo que los hijos hicieron todo lo contrario. Hicieron lo que a Dios no le agrada. Se fueron en pos de dioses, le tributaban todo lo que hacían y se olvidaron de aquel que les había dado libertad. Mis hijos son ignorantes, sabios para hacer el mal, pero el bien no lo hacen. Dice el verso número 23, mira la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Y dice, miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿Se acuerdan cómo fue la creación? Todo estaba desordenado y vacío y después Dios le fue implantando la vida. Le fue implantando todo lo que Él puede hacer como creador. Lo que leímos está todo al revés. Está diciendo que ahora todo lo que había hecho Dios para el hombre, ahora dice está desordenado, vacío, no hay aves, no hay nada de lo que Dios había creado. Está haciendo una crónica de lo que está pasando. Está haciendo una crónica de lo que Dios ya está estipulado que va a realizar. Permítame que es un momento relativamente bastante difícil aún para explicarlo lo que debe haber sentido aquel varón. Esforzado, fue y habló y ninguno se arrepintió. Por eso esta historia de tener que decirle con estas palabras lo que iba a pasar. No iba a quedar absolutamente nada. Dice el verso 27, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se escurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ellos. Una sentencia irrevocable. Ya estaba estipulado lo que iba a ser, pero aún Dios siempre tiene misericordia. No los voy a destruir del todo.
evidentemente iba a dejar, iba a seguir hablando y trabajando en corazones de ese pueblo. Un pueblo necio, un pueblo duro, un pueblo que se fue alejando cada vez más. Pero sin embargo, no voy a destruirlos a todos. No permitiré que la muerte pase por todos. Alguno, evidentemente, en ese trayecto camino a esa esclavitud iba a arrepentirse, iba a hablar con este que tanto les había advertido, diciéndole: ¿por qué no te hicimos caso? ¿Por qué no hicimos lo que teníamos que hacer? Teníamos la palabra, teníamos todo lo que nos venían quizás contando, que nos olvidamos, bueno, nos venían diciendo y ahora no le dimos importancia. El mundo también está de esa forma. Pueden hablar de Dios, pueden decir que existe, pero sin embargo sus caminos siguen siendo torcidos. Sí, sé que Dios me va a dar tiempo. Algún día tendré momentos para dedicarle a leer la palabra o ir a la iglesia. Yo tengo tiempo para arrepentirme. Esta gente tuvo tiempo y no lo aprovechó. Tuvo tiempo y el enemigo, que vuelvo a decir, piensan que está afuera, pero lo tenían adentro. Lo tenían en el corazón. Sigue diciendo la palabra, verso 29, al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en la espesura de los bosques y subieron a los peldaños. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión, que lamenta y extiende sus manos diciendo: ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Cuenta entonces que llegaron aquellos que temían, que quisieron huir, algunos fueron a los bosques, algunos se escondieron en las peñas, dejaron todo lo que antes quizás esperaron que iba a ser su lugar para siempre, pero sin embargo Dios los va a sacar de ahí. No va a quedar lugar seguro, no va a quedar lugar para que ellos puedan morar. Se fueron, pero sin embargo lo que estaban haciendo es dejar todo lo que ellos amaron y se olvidaron de amar a Dios, que era lo más importante. Por más que te atavíes, por más que pongas cosas en tu vida, te menospreciarán. No vas a tener valor para todos los que te rodean. No vas a tener forma de embellecer aquello que el pecado ensombrece, ensucia y pone mal. Es difícil encarar estos temas porque pareciera que todo es tragedia y la realidad es que sí, es todo tragedia. Pero bendito sea Dios que podemos hablarlo y aprender, que cada uno de nosotros no se vaya de este lugar sin entender que hay posibilidad mientras haya tiempo, pero el tiempo no lo manejamos nosotros. Así que mientras más nos aferremos a Dios, más seguro estamos. No quiero que usted se vaya de aquí con miedo, no quiero que se vaya de acá pensando qué me va a pasar si aceptó a Cristo. Tu nombre está en los cielos. Y la salvación por la cual dio su vida a Cristo es la que te hace salvo hoy, justo y santo para el Dios eterno. Empezamos con el capítulo número 5 y ¿sabe? Hay algo especial que uno cuando lo empezó a leer se dio cuenta. Mire, hay un tal Diógenes, un filósofo griego, un día salió con una lamparita. Y aquellos que lo veían decían: ¿qué está haciendo? Buscando un hombre justo, decía. Pobre lámpara, pobre persona que anda buscando esas cosas. ¿Sabe qué? Hubo otro también
¿Se acuerdan la historia de Abraham que quería sacar a Lot de Sodoma y Gomorra? Que de pronto sabía que iba a ser destruido y empieza una especie de negociado con Dios. Le dice, si hubiera 50 justos en aquellas ciudades, ¿no las salvarías? Y Dios le dice, por amor a esos 50, no. Y empieza una negociación, bueno, si no llegamos a 50, 45, y si no 40, 30, 20. Y no encontró. Solamente por amor a Abraham fue salvo aquel sobrino y su familia, menos la esposa, que usted la historia la sabe. En aquel tiempo hubo algo muy parecido. Vamos a leer capítulo 5, verso 1. La búsqueda de un hombre justo. Dice el verso número 1, recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Hasta podría parar si hubiera uno, pero Dios ya sabe que no había. Sin embargo, trata a Jeremías diciendo, hice todo lo posible, pero no hay forma de encontrar. Todos se apartaron, todos me dejaron, todos buscaron otros dioses, otros ídolos, y se olvidaron de mí. Todos, no hubo uno. Bendito sea Dios, que en medio de todo ese caos, en medio de todo ese problema, en medio de toda ese desastre, Dios tuvo su mensajero. Dios tuvo a alguien que puede hablarle a aquel que se pierde diciendo, hay posibilidad, hay una verdad, hay un camino. Y Cristo murió por vos. Aceptarlo es tarea de aquellos. Arrepentirse es tarea de aquellos que abren su corazón y entienden que solo no pueden. Que aquellos que han idolatrado evidentemente se han quedado vacíos. Sigue diciendo el verso número 2. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Verso 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Hipocresía y dureza de corazón. Lo encuentra usted en la calle, lo encuentra quizás en muchas personas de su entorno, de su familia, donde se mueve. Pueden hablar de Dios, pero no lo tienen en su corazón. Yo lo voy a hacer. Tengo tiempo, el tiempo es de Dios. Dice el verso número 4. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres. Han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebrantaron el yugo, rompieron las coyunturas. Por tanto, el león de la selva los matará y lo destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado sus desleales. No habrá salida para ninguno de ellos. A donde vayan, la muerte los acechará. A donde vaya, el problema persistirá. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Dios podría hacer cosas, pero le está diciendo que el problema está allí, en el corazón. No tienen ánimo de arrepentirse, están bien como están. ¿Para qué iglesia? ¿Para qué Biblia? ¿Para qué estudio? ¿Para qué prepararme? ¿Para qué santidad? ¿Para qué orar? ¿Para qué comunión con Dios? No importa. Tengo tiempo para hacerlo. El tiempo es de Dios.
Dice el verso número 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios, los sacié y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Vemos el adulterio espiritual. El verso número 9, ¿no había de castigar esto? Dijo Jehová. De una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Lo que le está diciendo es que le está dando lo que buscaron. Les está dando el premio a ese apartamiento de la voluntad de Dios. Está dando el justo premio a aquello que no supieron valorar, aquello que no supieron entender o aquello que no quisieron aceptar. Retribución necesaria. ¿Sabe qué? Esto que va a hacer Dios no es más ni menos que algo que ya había dicho. No fue diciendo Jeremías, mirá, está bien, acomódate un poquito y ya está. No, tenían que cambiar de raíz. Tenían que cambiar todo. La voz de Dios fue al pueblo pecador. La voz de Dios fue a aquellos que estaban haciendo mal. Hoy hay una voz que sale, que es la iglesia. Si usted forma parte, escuche bien lo que vamos a hablar ahora. ¿Sabe que usted lleva un mensaje? Usted, como yo, cuando entendemos la palabra, vamos y presentamos el Evangelio. Y uno cuando dice Evangelio, dice buenas noticias, ¿sabe? Hace un tiempito hablábamos con mi esposa y hablábamos de esto de qué era el Evangelio. Y sabe que hojeando algunos libros me di cuenta que no es nada más un paso para conocer a Jesús. No era nada más un paso como si fuera firmate un contrato de seguros de algo que tenés y ya está, lo firmaste y se acabó. Pareciera que era algo más profundo. Evangelio arrancaba de una palabra que es besora. Besora después se tradujo al griego y salió la palabra evangelio, pero eran buenas noticias. Pero aquello en aquel tiempo, era una orden militar, era una orden que se le daba. ¿Sabe que antes los pueblos tenían batallas con otro y allí uno de los que batallaba era el rey? Y cuando iba el rey a batallar, se quedaba el pueblo en la ciudad esperando los acontecimientos y las noticias. Quedaba esperando que volviera el rey. Cuando terminaba la batalla y había triunfado el rey de aquella ciudad, lo primero que hacía era agarrar a un hombre, un corredor que vaya a avisar al pueblo que el rey había vencido. Besora. Eso es lo que está haciendo hoy la iglesia. Le está diciendo al mundo que Dios reina. Por eso entendemos ahora lo que decía Isaías. Hermosos son los pies sobre los montes de aquel que trae buenas nuevas, de aquel que anuncia paz. Eso era Besora. Los que traían aquella noticia. La noticia que usted tiene hoy es de que Cristo vive. De que Él sigue reinando. De que hay posibilidad de que cada hombre, si se arrepiente, pueda ser levantado. Que el pecador que se hunde pueda ser rescatado. Que aquel que anda por caminos que no son agradables y no puede salir de sus vicios, pueda saber que hay alguien que lo pueda ayudar. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje, por eso somos empáticos en lo que decía Jeremías. Les habló y les dijo, ¿cuántos se arrepintieron? Lamentablemente no hubo quien se arrepintiera.
Y quizás a usted también le pasa en su familia. Les habla de Cristo y después, en donde estudia, en donde trabaja, en el lugar donde está, empieza a hablar a la gente y no, pero esto no es para mí, seguí vos si querés, porque estas cosas no me agradan mucho. Les está llevando el mensaje, es hora de que Dios vive. Ese es el mensaje de la iglesia. Yo creo que hoy, si podemos sacar algo bueno de todo esto que leímos, de gente que no se quería arrepentir, de gente que estaba viendo al enemigo que le iba a llevar y destruir absolutamente todo, y los iba a llevar a ellos, por cómo se habían comportado, por qué se habían olvidado, y porque estaban recibiendo la retribución de aquello que estaban siendo en su vida, en su corazón, personas alejadas de Dios. Mi hermana y mi hermano, avísele. No importa que no lo reciban, no importa que no lo entiendan, pero usted tiene un mensaje que dar. Dios vive. Jesús resucitó. Y la buena noticia sea aquel corredor que habla, no importa si lo escuchan, pero hable. Que un día Dios no nos diga, ¿por qué no le hablaste a este? Yo le hablé, Señor. No entendió, pero no importa. Hice la voluntad del Rey. Salga de acá corriendo. Espera un cachito. Salga de acá avisando, salga de acá diciéndole, aunque no le entiendan, sepa, arranque así. No me va a escuchar, no me va a entender, no importa. Pero avísele que Dios le ama. Avísele que Él vuelve. Avísele que ya queda poco tiempo. El enemigo no está afuera. El enemigo está dentro. Y quiera Dios que lo puedan aceptar y que puedan juntamente con usted adorar, bendecir al Dios eterno. Dios les bendiga.